Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Os voy a presentar un trabajo, se llama Repercusión de la crisis económica en los medios especializados para colectivos migrantes. Lo primero que quiero decir es que este trabajo ha sido de larga duración, empezó en el año 2005-2006 investigando sobre los medios puestos en marcha por colectivos migrantes y he estado haciendo seguimiento de esta cuestión pues prácticamente hasta la actualidad, con lo cual un poco presento la trayectoria de lo que ha ocurrido en este tiempo y cómo afectó la crisis económica. Bueno, claramente la crisis económica iniciada a finales de 2007 tuvo repercusiones importantes para todo el mundo, para toda la población española, pero los primeros que sufrieron sus consecuencias fueron precisamente los colectivos migrantes, por la pérdida de empleos, por la reducción de los presupuestos dedicados a integración, por el endurecimiento de las políticas migratorias a nivel nacional e internacional, y todo esto se acompañó de una reducción drástica de sus posibilidades para exponer sus puntos de vista, sus perspectivas, sus demandas, sus reivindicaciones, debido al cierre, a la desaparición de la gran mayoría de los medios de comunicación que tenían antes de la crisis económica. Estos medios de comunicación han recibido una diversidad de nombres, se han llamado medios étnicos, medios diaspóricos, medios de la diversidad, medios de minorías migrantes, y todos estos conceptos, aunque con diferentes matices, se han utilizado para hacer referencia a los medios de comunicación producidos por y dirigidos a colectivos migrantes en sus países de residencia. Aquí podéis ver algunos ejemplos de los que existían en 2007, antes de que llegara la crisis económica. Estos medios de comunicación en España, aunque surgen en los años 90, se desarrollan de forma importante en la década de los 2000, pasando de 23 medios a más de 300 en tan solo 5 años. Si atendemos a la diversidad de públicos a los que se dirigen estos medios, nos damos cuenta de que no es más ni menos que un reflejo de la diversidad cultural que ya había en España en ese momento, a mediados de los 2000. Por tanto, estos medios lo que estaban haciendo era contribuir a una diversificación, complejización de la esfera pública hegemónica o dominante, por llamarle de algún modo, ¿no? Que se estaba haciendo más diversa con la inclusión de nuevas voces, nuevas perspectivas, nuevos temas de debate. Lamentablemente, este sector que estaba empezando a consolidarse en el año 2007, pues se vio afectado duramente por la crisis económica, entre otras cosas porque, como diré después, son medios muy dependientes de los ingresos por publicidad y, por tanto, en un contexto de reducción de los ingresos por publicidad, pues no pudieron sobrevivir. Este tema lo podríamos analizar en términos económicos, ¿verdad? O hablando de las pérdidas de puestos de trabajo, pero yo lo quiero enfocar de otra manera, y es hablando del potencial político emancipador de estos medios de comunicación. Lo pongo aquí en boca de uno de los entrevistados, un periodista colombiano entrevistado en Barcelona, que dice lo siguiente, dice: la desaparición de estos medios es una oportunidad perdida para la sociedad. Los medios libres, si consideramos que son una expresión de democracia en la sociedad contemporánea, están perdiendo este aporte. Así que, en efecto, lo que quiero destacar es el potencial político de estos medios de comunicación. Cosas que hemos observado tanto en las entrevistas realizadas con periodistas, directores de los medios, líderes asociativos y comunitarios y el público de estos medios, es que existe un compromiso con las reivindicaciones y las necesidades de los colectivos migrantes asentados en España. Además, a través de los medios de comunicación, los periodistas se convierten en altavoces y en portavoces de sus demandas y reivindicaciones. Y sirven además estos medios para dar voz a colectivos que tradicionalmente han estado excluidos de los grandes medios. Otra cosa que hemos observado, haciendo un análisis de contenido exhaustivo de estos medios, es las diferentes políticas de representación respecto a los migrantes y a los procesos migratorios, muy diferente a la representación de la migración como un problema o como una amenaza social. Solamente por poner un ejemplo,
aquí una noticia publicada en el periódico semanario Latino. Dice así: España es más joven, próspera y mestiza gracias a todos nosotros. Como podéis ver, un tipo de representación muy diferente a la acostumbrada en otros medios. Bueno, estos medios también han contribuido a introducir nuevos temas en la agenda, cuestiones de interés para los migrantes, tanto en el contexto local como nacional como internacional. Y por internacional me refiero a los países de origen. Y han tenido además un gran poder de movilización social. Lo hemos observado en las manifestaciones y reivindicaciones que se hicieron en aquella época en relación a diferentes cuestiones: la despenalización del las protestas contra la reforma de la ley de extranjería, protestas contra los cupos de detención de inmigrantes, etc. Así que estos medios llamaban a esas convocatorias y trataban de convencer a sus oyentes, a sus lectores, de que se unieran a la lucha. Y en efecto lo conseguían, ¿no? Así nos lo decían muchas de las personas entrevistadas que eran público, lectores, oyentes de estos medios. Al hacer un seguimiento de todas estas reivindicaciones y necesidades y dar publicidad en el sentido habermasiano a las demandas de los migrantes, nos encontramos con que estos medios estaban dando visibilidad, conocimiento y reconocimiento a estas acciones políticas como prácticas políticas ciudadanas, y ello independientemente de si los migrantes que participaban estaban en situación de legalidad o ilegalidad. Y por otro lado, estarían también contribuyendo a insertar a los migrantes en la esfera pública, entendida como la entendía Habermas, como ese espacio de debate colectivo sobre los asuntos de interés general. Ahora bien, ¿qué ocurrió cuando llegó la crisis económica? Bueno, acabo de decir hace un momento que estos medios eran muy dependientes de los ingresos por publicidad, en un contexto en el que las empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, empiezan a recortar en inversión publicitaria. Estos medios se van a ver obligados a adaptarse a un mercado saturado y altamente competitivo, que lo que pide son contenidos blandos, no problemáticos, no críticos. Así que en este contexto muchos medios lo que van a hacer es aplicar la censura y la autocensura para asegurar la publicidad, para no molestar a sus anunciantes y financiadores y tratar de sobrevivir el máximo tiempo posible. Esto hizo que al principio de la crisis los primeros medios que desaparecieran fueran precisamente los más críticos, los más reivindicativos, y aquellos otros con un perfil más cultural, dedicados a la música, al ocio, pervivieran mucho más tiempo. ¿Cuál es el riesgo de esto? A pesar de conseguir sobrevivir, pues una pérdida en ese potencial emancipador y transformador de la esfera pública. La segunda consecuencia, mucho más drástica incluso, fue el cierre masivo de medios de comunicación. En el momento álgido de estos medios hubo más de 300, progresivamente fueron desapareciendo hasta una docena de medios que había en el año 2018. ¿Qué implica esa desaparición de medios? Pues supone una reducción de los puntos de vista sobre la realidad social. Significa la desaparición de espacios desde donde se puedan contrarrestar las representaciones sesgadas, racistas, criminalizadoras de los medios generalistas. Supone también perpetuar la situación de exclusión discursiva en la que están las personas migrantes, dado que los medios generalistas pocas veces los utilizan como fuentes, como expertos o incluso los contratan como periodistas. Y en este contexto lo que se observó por parte de otros investigadores fue incluso un aumento de los discursos estereotipados y xenófobos en otros medios de comunicación. Así que, como podéis observar, la esfera pública multiétnica que Husband nos invita a construir ha quedado seriamente dañada y de momento no sé cuándo se podrá reponer de esta debacle. Alternativas tenemos algunas. Una sería, por ejemplo, reivindicar el papel de los medios públicos para representar la diversidad que ya existe en la sociedad. Otra alternativa sería la utilización de medios digitales más baratos, ¿no? Para que los colectivos migrantes pudieran continuar su labor. Y finalmente reivindicar una financiación estable, no dependiente
o no tan vulnerable a estos cambios económicos que permitiera que los medios de comunicación de minorías consiguieran sobrevivir a pesar de estas crisis. Muchas gracias por todo.